noches, amigos televidentes. Es un placer contar con su sintonía. Hoy tendremos un noticiero especial previo ya a esta jornada electoral. A partir de las 0 horas de este viernes entrará en vigencia el silencio electoral, tiempo en el que los ecuatorianos reflexionaremos el voto de cara a la segunda vuelta de este domingo 15 de octubre. Sean todos ustedes bienvenidos. La candidata Luisa González concluyó su campaña en Cristo del Consuelo, suroeste de Guayaquil, donde afirmó que si gana la segunda vuelta, bajará los niveles de inseguridad para contener la creciente migración. Estuvo acompañada de su binomio Andrés Arauz, el alcalde Aquiles Álvarez y la prefecta Marcela Aguiñaga. Veamos. Primero la música que calentó las calles de Cristo del Consuelo. Ambiente previo a un mitin que empezó con los discursos del alcalde Aquiles Álvarez, ¿Quién es tu presidenta? la prefecta Marcela Aguiñaga y Andrés Arauz. Blindada por 6 custodios y un francotirador, Luisa González dijo que se decidió a la candidatura por un asunto elemental, que es espejo y compasión. Si sabemos lo que es levantarse, tomar un bus e ir a buscar trabajo y no encontrarlo, y nos duele que muchos padres, que muchas madres tengan que regresar a su casa con la mirada triste, porque ese día sus hijos se van a ir a dormir sin comer. Este es el país que queremos cambiar. Entonces insistió en que los ecuatorianos ya no pueden seguir presos del miedo ni abocados a la migración. En 2 años, 280.000, que no es un número, es un ser amado, es una madre que dejó a sus hijos solos, a sus niños chiquitos, y eso queremos que pare la migración. Habló además de hospitales, abastecimiento de medicinas, cupos universitarios y el equipamiento de la policía. Por nuestras mujeres, que cada día aumenta la violencia y los femicidios, por todas nosotras, estoy yo aquí por ustedes, porque su voz es mi voz hoy día, y con su voz vamos a escribir la nueva historia del Ecuador. En Manabí también tuvo varias actividades en Portoviejo, Manta y Chone, donde saludó con sus simpatizantes. Esta noche empieza el silencio electoral y el domingo se manifestará la voluntad popular. Con cámara de Efrén Flores, informó Jorge Escobar. 22:05 y nos trasladamos hasta la provincia de Santa Elena. Allí se encuentra Charlie Pisa y nos tiene toda la información sobre el cierre de campaña que realizó el candidato a la presidencia, Daniel Noboa. Mi querido Charlie, por favor, coméntanos todos los detalles. Buenas noches. Buenas noches, Ana, amables televidentes. Así es, durante su último día de campaña electoral, el candidato presidencial por la Alianza Democrática Nacional, Daniel Noboa, estuvo en 3 provincias. La última en Santa Elena, donde nos encontramos, donde encabezó la tarde de hoy una caravana motorizada. Los detalles de sus declaraciones y la agenda que tuvo durante todo el día les presentamos en la siguiente nota. En la parroquia Moy del Cantón Salinas, en la provincia que lo llevó a la asamblea y que le alimentó ese sueño de llegar al sillón presidencial, es donde el candidato Daniel Noboa Asín decidió cerrar su campaña. Previamente, Noboa cumplió con un amplio recorrido que inició la mañana de este jueves en la ciudad de Cuenca. Allí mantuvo una reunión con el alcalde de esa ciudad. Luego encabezó una caminata desde el Parque de San Blas hasta la glorieta del Parque Calderón. Al mediodía, la Perla del Pacífico le dio la bienvenida.
Allí encabezó su segunda caravana en la zona de Los Esteros, en el sur de Guayaquil. Sus simpatizantes no se hicieron esperar y pronto se unieron en una extensa columna vehicular. Ya en horas de la tarde se encontraba en la zona peninsular, donde también participó de otra caravana. Se concentró junto a sus seguidores en la parroquia Muey del Cantón Salinas. Allí se levantó una tarima y en medio de un concierto elevó su último discurso de campaña. Quiero darles unas gracias profundas del fondo de mi corazón por su esfuerzo, por su valentía y por haber trabajado por este ADN, por haber trabajado en la campaña de Daniel Noboa y por haber cambiado junto conmigo ya la forma de hacer política en este país. Y el resto se convirtió en una gran fiesta donde los Noboa de cartón, una vez más, fueron la sensación. Informó José Morales. Y luego de sus declaraciones en esa, la parroquia José Luis Tamayo, también conocida como Muey en Salinas, se retiró a descansar, mientras que aquí continúan sus simpatizantes en un show artístico donde vieron el partido de la selección y también estuvieron gritando los goles de la tricolor. Como ven, con banderas, cánticos y música, terminan lo que ha sido la campaña electoral de esta segunda vuelta electoral. Cabe mencionar también que durante este fin de semana nuestros equipos técnicos y periodísticos estarán desplegados para llevarles a ustedes lo que será el sufragio del candidato presidencial Daniel Noboa y también las principales reacciones cuando hayan los resultados. Adelante, Anali, desde la provincia de Santa Elena. Buenas noches. Por supuesto, Charlie, tendremos una transmisión ininterrumpida de este proceso electoral solo aquí por la señal de RTS. Y bien, a continuación conozcamos más detalles de la candidata presidencial Luisa González de la Revolución Ciudadana. Luisa Magdalena González Alcíbar. Su partido es el movimiento Revolución Ciudadana Lista 5. Ella tiene 45 años de edad. Es abogada de profesión. Asimismo, tiene maestrías en alta gerencia y en economía internacional y desarrollo. Es soltera y tiene 2 hijos. Su experiencia en el sector privado la obtuvo como asistente de investigación en la Universidad Internacional del Ecuador. En el sector público se desempeñó como asambleísta por Manaví. Trabajó también en la Secretaría Nacional de la Administración Pública, Secretaría General de la Intendencia de Compañías de Quito, en la Superintendencia de Compañías, Cónsul General del Ecuador en Alicante, Secretaría Nacional del Parlamento Andino, entre otros cargos. Esta es su primera candidatura a la presidencia de la República. Luisa González tiene como experiencia laboral casi 10 años en el sector público durante la época que Rafael Correa fue presidente de la República, por lo que ganó su confianza, lo que le permitió ser elegida como la candidata por el movimiento Revolución Ciudadana para las elecciones anticipadas. Junto a su militancia han llevado una intensa campaña para promocionar su perfil y ganar así el apoyo popular. La meta de la Revolución Ciudadana es volver a ser gobierno. Su líder, Rafael Correa, supo que era el momento preciso de impulsar el retorno al revisar los resultados de las elecciones seccionales de febrero de este año, cuando su movimiento ganó 9 prefecturas y 50 alcaldías. Para agilizar el proceso, la bancada correísta impulsó entonces un juicio político en contra de Guillermo Lasso, quien, para evitar el proceso, decretó la muerte cruzada, acortando su estadía en el Palacio de Carondelet. Ya con las elecciones anticipadas encaminadas, Correa buscó entre sus filas a un militante que cumpla principalmente un requisito: ser leal. Esto dado a la mala experiencia pasada al ceder la banda presidencial a Lenín Moreno, quien marcó distancia inmediatamente después de ganar. Pero, ¿por qué no volver a candidatizar a Andrés Arauz? Después de todo, en la segunda vuelta del 2021 contra Guillermo Lasso, sacó un respetable 47.64% de apoyo popular.
Yo supongo que a raíz de las últimas elecciones de 2021, cuando vio que desde un punto de vista comunicacional, Arauz, por más de que me parece un tipo inteligente, no pudo comunicar lo que realmente significaba la Revolución Ciudadana, trataron de ver perfiles frescos. Aparece entonces el nombre de Luisa González, a quien conocimos durante sus intervenciones como asambleísta. Aunque ella ya venía desempeñándose de manera poco pública en varios cargos desde el primer mandato de su líder máximo. Luisa González llegó a ser la secretaria de Administración Pública, que no es poca cosa, es el funcionario en el rango del Ejecutivo, es el tercero en importancia. Luisa González, con esa experiencia, conoce profundamente el funcionamiento del Estado. Así empezó a moverse el aparataje político y comunicacional de la Revolución Ciudadana. Su prioridad era conseguir que todos los ecuatorianos sepan quién es Luisa González, para lo cual le construyeron un perfil político y un arquetipo que se adaptara al momento socioeconómico actual. Las posiciones, si tú le ves la propaganda que ella votaba en la primera, es una posición de empoderada de Superman, con color azul, con una mirada brava, no como las típicas, diría yo, características femeninas que se le coloca a una candidata mujer, en el sentido de los roles de género. Ojo, me explico muy bien, en el sentido de amabilidad, de amor, de ternura, de esperanza, sino más bien de dureza y mano dura. ¿Tiene sentido el proceso de masculinización? Por el issue voting que vi, es decir, si es que el 50% de la población, de acuerdo a algunas encuestas, te pedía puntualmente que necesitamos atender a la seguridad, necesitas a alguien que te venga a ofrecer mano dura. Con ese speech, es decir, el mensaje repetido del regreso al país seguro que éramos, ya tenían asegurado el paso a la segunda vuelta, hasta que se registró el magnicidio de Fernando Villavicencio. Ese crimen movió el tablero político en general y quizás el más perjudicado fue la Revolución Ciudadana. Quizás sí llegaban en primera vuelta a una victoria y esto hizo que haya una segunda vuelta. Por ello, al primer debate no llegó a captar nuevos votos. Me pareció un muy mal debate de ella, pero fue a hacer lo que le dijeron que vaya a hacer, es decir, a sostener el voto duro. El 20 de agosto los resultados demostraron que lo consiguió. Sin los 6 candidatos eliminados en primera ronda, ya el combate es 1-1, por lo que fue tiempo de cambiar las estrategias. Con línea gráfica más fresca, eslogan conector, comunicación verbal y no verbal amigable y ropa juvenil, buscaron llamar la atención de los centennials, que eran niños en la década de Rafael Correa. A lo que se está tratando de apelar en esta segunda vuelta, yo te diría, es el voto por causas, es decir, intentando pegarse en el discurso ambientalista, en el discurso animalista, en el discurso feminista y en el discurso fit, porque al final el centennial y el millennial no te vota por izquierdas y derechas. Busca una figura mucho más conciliadora. Una puesta en escena de una mujer más cercana, más accesible. Los colores, ¿no? Un color rosa, super influencer, fit. Entonces Luisa González termina siendo ¿qué? Lo mismo que es cualquier ecuatoriano. Una madre, abogada, trabajadora, hace ejercicio. Lo que hemos visto, yo no le encuentro, no la encasillo un arquetipo distinto al de cualquier ciudadano común. Asimismo, en segunda vuelta, ya el plan estratégico comunicacional incluía dejar a un lado el discurso monotemático y segmentarlo mejor. Yo creo que tiene mucho más carisma Luisa que el propio Noboa, en el sentido de ser ella, porque no le dan chance de manejar sin esa identidad. En lo que sí coinciden todos los consultores es que en el segundo debate fue la de mejor desempeño, logrando posicionar a Luisa como presidenta, no solo con su exposición oral, sino que aprovechó estratégicamente los códigos de vestimenta para llegar a los votantes indecisos segmentados. Y es este 15 de octubre cuando sabremos si los planes de campaña comunicacionales de neuromarketing, marketing político y digital les funcionaron a la Revolución Ciudadana. Y así, los ecuatorianos volvamos a tener una mandataria 26 años después, informó Maite Morán. Ahora Roy Gilrich Noboa Singh participa por el partido Alianza Acción Democrática Nacional ADN, Movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia y Mover. Listas 435. Tiene 35 años de edad. Es administrador de negocios y cuenta con 3 maestrías por Administración de Negocios, Administración Pública y Gobernanza y Comunicación Política. Estado civil,
casado y tiene 2 hijos. En el sector privado se ha desempeñado como empresario, miembro del directorio de Corporación Novoa, director. La segunda vuelta fue una sorpresa para la mayoría de los ecuatorianos, pues las encuestas previas daban a otros candidatos como posibles ganadores. Ya en la campaña para el balotaje, según expertos en procesos electorales, tuvo aciertos y errores. Y es la tarde de este domingo 15 de octubre cuando sabremos si Daniel Noboa Asín, de Acción Democrática Nacional, se convierte o no en el presidente de la República más joven del país. Veamos su trayectoria política. Analistas políticos y comunicacionales acostumbrados a acertar en qué candidatos de la primera desde las encuestas que lo mantenían en puestos irrelevantes. Y entonces, ¿quién explica su fenómeno en las urnas? Pues el mismo Daniel Noboa Asín lo hizo la noche de su pase a segunda vuelta. Cada elección salen nuevas figuras, cada elección sale una nueva tanda de políticos. En esta elección particular lo que se vio es que la juventud optó por la opción de Daniel Noboa. Y ese es el político que estaría liderando esta nueva generación. Con investigaciones cuantitativas y cualitativas aún en proceso que confirmen las hipótesis, solo queda barajar las más probables, como la que el tablero electoral fue fuertemente movido luego de registrarse el magnicidio de Fernando Villavicencio. Que hizo que el debate cobre importancia, decisivo para la ciudadanía, para escuchar a estos candidatos, porque la preocupación de todos los ciudadanos electores en ese momento era qué podemos hacer para tratar de hacer un cambio en el futuro en nuestro país. Los electores meditaron tanto su voto que rechazaron en las urnas a los arquetipos políticos que representaban al superhéroe, el protector, el vengador o el forajido, como se hubiera esperado de un pueblo que clama seguridad. Creo que Daniel Noboa tal vez no representaba el candidato que más gustaba, sin embargo vemos algo parecido a lo que pasó en su momento con Guillermo Lazo, era el que menos disgustaba. Noboa siempre estuvo al margen de la confrontación, ¿sí? Y no acusó a sus contendores de ser causantes de determinada situación X, Y, Z. El perfil de joven pacificador le sirvió en aquel momento para meterse en el balotaje, pero a sabiendas que ganar el sillón presidencial no es tan sencillo. En su campaña de segunda vuelta ya barajó nuevas estrategias. Entonces, en esas campañas en territorio hemos visto una estrategia en la que en muchas ocasiones está Lavín acompañando a Daniel, al ser una persona que tiene un rol de influencer en, sobre todo este público joven también, y apunta a este público joven, pues definitivamente que sí suma. Yo creo que de las cosas que mejor funcionan para él es su imagen y su proyección de familia, no sé, la figura de su esposa como una mujer vinculada a la sociedad, vinculada a las madres, a los niños, hace un poco una imitación a lo que hacía Anabel en su momento cuando el padre era candidato. Nuestra cercanía al pueblo es importante. Otra cosa que funciona bien para él es el uso de tecnicismos en su discurso. Es un discurso bastante tecnócrata. Él cuando se refiere a sus planes de gobierno menciona números, menciona términos técnicos. Tener formación académica, experiencia en lo público y lo privado también le sumarían puntos para atraer el anhelado voto joven. Un arquetipo que apunta al mayor porcentaje del electorado que tenemos en este momento, que es como el 88% de jóvenes. Es una persona que tiene una formación, que tiene unos estudios que le permiten también de algún modo proyectar una propuesta de gobierno, ¿no? Es de algún modo también un arquetipo aspiracional del joven hacia un poder del Estado. De forma sutil pero creativa, se valió de la imagen de su padre, un símbolo de simpatía y nostalgia en la memoria de los ecuatorianos. Tomemos en cuenta que el apellido Noboa ha estado todo este siglo presente en la papeleta. El jingle y la vinculación que pueda tener a la trayectoria política del padre, al partido y a esa historia, suma en tanto y cuanto el trabajo que se ha ido haciendo con esas bases. Definitivamente las redes sociales hoy en día son un canal fundamental, la comunicación digital en los jóvenes es fundamental, sin embargo se ha demostrado que las redes sociales no ganan elecciones en nuestro país. La plataforma digital no asegura el ganar una contienda política, sí es una plataforma que para este electorado, que es un gran porcentaje de los que están votando en este momento, es mucho más afín a la hora de
informarse. Tiene cosas favorables, viento de cambio a favor, juventud, frescura, y es el único candidato, creo yo, de la contienda en la segunda vuelta que puede hablarnos de cambio. El candidato Noboa es un candidato que representa indudablemente la renovación, pero la elección nos va a dar las respuestas de que si es suficiente ese impulso de la juventud para efectos de convencer a los ecuatorianos en una situación tan complicada como la actual. Y finalmente es este 15 de octubre cuando Daniel Noboa confirmará si las estrategias políticas utilizadas en segunda vuelta le ayudaron o no a captar al electorado que no era el suyo. Y si en el último debate y postdebate pudo comunicar con suficiente claridad las causas que abandera para convencer y defender las luchas de los votantes antisistema. Informó Maite Morán. La imagen de la Asamblea Nacional ha venido deteriorándose en los últimos años, generando una desconexión con el sentir de la ciudadanía, hasta inclusive llegar a ser disuelta en un hecho nunca antes visto, ejecutado por un presidente, en este caso el mandatario Guillermo Lasso. Pero ¿cómo debería manejar el próximo gobernante su relación con el legislativo? Lo analizamos en la siguiente nota. La Asamblea Nacional se constituirá de nuevo y al igual que el primer mandatario, los legisladores ocuparán su cargo hasta el 2025. Con trabajo acumulado, pues según datos del organismo, entre el 14 de mayo del 2021 al 17 de mayo del 2023, ingresaron 562 proyectos de ley, en su mayoría reformas planteadas por los mismos asambleístas, pero apenas 38 lograron pasar todos los estadios para ser aprobados. Es decir, quedaron 524 proyectos de ley, una consecuencia de los problemas que se vivió durante el gobierno de Guillermo Lasso. De esta manera, los ecuatorianos quedan expectantes sobre los debates en torno a lo represado, presentación de proyectos nuevos, pero sobre todo, cómo actuará la nueva asamblea frente a las propuestas que envíe quien llegue a Carondelet. ¿Qué tanto costo político tenga decirle que no a una ley que tal vez todo el mundo quiere sobre el fenómeno del niño, por ejemplo? Porque, claro, las elecciones en el 2025 y es algo que va a estar mucho en la memoria de las personas si se opusieron o estuvieron a favor. Entre las leyes pendientes está la ley de aguas, la reforma tributaria, reforma laboral, Código de Protección a la Niñez y Adolescencia. Además, los legisladores podrán incluir la derogatoria de los 6 decretos ley emitidos por Lasso a raíz de la disolución de esta función del Estado, si prosperan en el control de la Corte Constitucional. De ahí que analistas políticos consideran que el nuevo gobernante se encontraría en una suerte de tablero de ajedrez, donde debe moverse de forma estratégica. No vas con tanta ingenuidad a pensar, bueno, sí, todos somos un bloque, llamamos a la unidad, esto fue un acto de traición, sino que de alguna forma ya te lo vas esperando y vas viendo, por ejemplo, cuando una bancada actúa como bancada, quienes no actúan como bancada y se pueden ir como resquebrajando desde lo interno. Hay otros expertos que dicen no esperar mucho de la asamblea. El electorado se votó básicamente por varios de esos exes de los que eran o los que fueron integrantes de la asamblea, que nuevamente forman parte de esa misma asamblea. Hay partidos políticos o movimientos que básicamente integraron su lista casi repitiendo los nombres. Entonces, yo honestamente no guardo mayores expectativas. No creo que exista una conciencia a nivel de lo que es el asambleísta, como para establecer un nuevo rumbo, un nuevo derrotero que permita pues una relación fluida con el Ejecutivo. La Asamblea ha ido disminuyendo en su nivel de credibilidad. Al final de la legislatura presidida por César Litardo, en mayo del 2021, terminó con el 9% de aceptación, mientras que en el último periodo bajó al 6%. Desafortunadamente esto no pasa por el hecho de tener la Asamblea, pasa simplemente por una integración inadecuada, por una falta de selección adecuada, en muchos casos simplemente por la idea de llenar cuadros sin la preparación suficiente, y evidentemente pasa por la falta de voluntad y de conciencia política de quienes terminan siendo asambleístas. Y aunque no es una problemática solo de Ecuador, se espera que este órgano representativo esté a la altura de las demandas de la ciudadanía. Informó Adriana Peralta.
22 horas con 26 minutos y es momento de un corte comercial, pero al volver de esta pausa les contaremos todos los detalles sobre el asesinato de alias Samir en su casa, ubicada en una urbanización privada de Vía a la Costa. Quédese con nosotros, volvemos de inmediato. Frente a Bolivia en La Paz, partido válido por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El tricolor Kendry Páez, con tan solo 16 años, se convirtió en el más joven en anotar un gol en toda la historia del torneo. Por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas, Bolivia y Ecuador se enfrentaban en busca del triunfo para salir del cero en la tabla de posiciones. El estadio Hernando Siles de La Paz era el escenario, donde ambas escuadras ponían a sus mejores jugadores en busca del objetivo. El primer tiempo fue un encuentro muy discreto, pese a que la Tri llegó en varias ocasiones. Cuando faltaba un minuto para que finalice la primera parte, apareció Kendry Páez para poner el primer tanto, luego de un pase de Moisés Caicedo. Con este gol, el ecuatoriano se convirtió en el jugador más joven en marcar en unas eliminatorias sudamericanas con 16 años. Para la segunda etapa, la selección boliviana salió con mejor predisposición y en momentos llegaba a la portería que era defendida por Moisés Ramírez. Ecuador, con contragolpes, llegaba al arco de Bolivia, por intermedio de Edmer Valencia, que no estaba fino en el puntillazo final. Y Bolivia consiguió la paridad, luego de que Vaca cede un pase para Rodrigo Ramallo, que a los 82 minutos anotaba. Parecía que el encuentro terminaba empatado a 1, pero en el último minuto de adición, Moisés Caicedo filtra un pase a Kevin Rodríguez, quien domina el balón y con sutileza envía el esférico al fondo del arco. Y Ecuador suma los 3 primeros puntos en la tabla de posiciones, informó Antonio Reyes. Más adelante, amigos, les contaremos que este fin de semana el Registro Civil vuelve a brindar atención en horario ampliado para quienes necesiten obtener la cédula nueva y ejercer su derecho al sufragio. Vamos con temas de Crónica Roja. Asesinan a alias Samir en su casa ubicada en una urbanización privada de Vía a la Costa. Según la Policía Nacional, era líder de una banda de narcotráfico que operaba en el sur y enviaba droga a Estados Unidos. Tenía 6 procesos por asesinato y 1 por asociación ilícita. Lo mataron mientras dormía en el segundo piso de una casa en una urbanización del kilómetro 11,5 en Vía a la Costa. Eran 5 sujetos que violaron todas las seguridades. Criminalística está haciendo el levantamiento de los indicios y una vez que tengamos ya el análisis de ese levantamiento de los indicios, ya nos reuniremos con las unidades de investigaciones. George Samir Maestre Mena tenía 35 años de edad. Según la policía, era líder de una banda que operaba en el sur de Guayaquil, contaminando contenedores. En el sistema informático judicial tenía 6 procesos por asesinato y 1 por asociación ilícita. ¿Qué organización lideraba el señor alias Samir? Bueno, este momento por seguridad yo le puedo dar varios nombres. Por seguridad no lo puedo indicar, pero más adelante, una vez que tengamos ya el análisis de todo, le podré indicar qué organizaciones estaba liderando. A nivel internacional, heredó las líneas que estaban a cargo de alias El Gato Farfán, detenido en febrero de este año en Pasto, Colombia, y luego trasladado a Estados Unidos. ¿Hay que volver a evaluar los sistemas de seguridad de estas urbanizaciones? Las urbanizaciones tienen que evaluar constantemente sus sistemas de seguridad. Sin embargo, este es un evento aislado que lo estamos analizando conjuntamente con nuestros especialistas y seguramente de eso también vamos a dar unas recomendaciones a las urbanizaciones. Según información del portal Inside Crime, estuvo detenido por narcotráfico en Estados Unidos, pero tras colaborar con las autoridades, quedó en libertad. Luego fue socio de Leandro Norero, masacrado en octubre de 2022 en la cárcel de La Tacunga. Con cámara de José Borbor,
informó Jorge Escobar. Asesinan al comediante ecuatoriano Jonathan Sánchez, popularmente conocido como La Polilla, en el centro de Esmeraldas. Los sicarios lo sorprendieron cuando circulaba en su vehículo. Bueno, acabaron de matar a La Polilla. Horas atrás, el comediante Jonathan Sánchez, más conocido como La Polilla, fue baleado en los exteriores del parque infantil en el centro de la ciudad de Esmeraldas, aparentemente después que salió del gimnasio. De acuerdo a la información que se tiene, estamos posiblemente identificando a los posibles autores de este crimen. Fueron cerca de 7 impactos de bala los que apagaron la vida de La Polilla Sánchez, un comediante reconocido y querido no solo en su provincia, sino a nivel nacional. Los pistoleros aparentemente le siguieron desde que salió del gimnasio y no fallaron, cumplieron con el encargo. Resumimos que todos los crímenes que se dan aquí es por estos grupos delincuenciales organizados. Las balas impactaron a la altura del cuello y la cabeza. Lamentablemente, los testigos y transeúntes no pudieron hacer nada. La vida del comediante se apagaba lentamente. El humorista fue sorprendido al interior de su vehículo. La Policía Nacional ya tiene resultados importantes que, llegado su momento, pues obviamente el coronel sabrá emitirlos con sus propias palabras. De aquí a unos días podríamos tener algunos resultados de los posibles autores de quienes atentaron contra el señor Sánchez. Deja 2 hijos menores en una orfandad. Su recuerdo perdurará por ser uno de los baluartes del humor contemporáneo. Prematura partida de un hombre que le sacaba una sonrisa, hasta el más aburrido. Informó Iván Casamen. De regreso con más información para todos ustedes, queridos amigos. La Cancillería recomienda al Consejo Nacional Electoral no realizar las votaciones en Israel por el conflicto bélico en el que se ve sumida esa nación. A esto se suman otros 3 países en donde se podrían suspender los comicios de segunda vuelta. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador informó a través de un comunicado al Consejo Nacional Electoral que la situación de guerra que afronta Israel hace que las condiciones de seguridad no sean suficientes para que se lleve a cabo el proceso electoral en dicho país. Nuestra embajada en Israel considera que no es posible celebrar las elecciones presidenciales del Ecuador, pues es imposible garantizar y preservar la vida de los ciudadanos ecuatorianos, tanto votantes como del personal de la embajada. De ningún modo se dan las condiciones para la celebración de un proceso electoral y las autoridades israelíes han prohibido toda concentración de personas en las actuales circunstancias. Ante ello, el CNE tomará una decisión, pero con la respuesta de la Cancillería lo más probable es que no se lleve a cabo la votación en Tel Aviv. Nicaragua es otro país en donde se decidirá qué hacer debido a que no se han restablecido las relaciones diplomáticas. En lo que respecta a Rusia y Bielorrusia, la situación es la siguiente. Rusia todavía está pendiente, están en tránsito y Bielorrusia. En todo caso, esperaremos si por alguna situación nos llega a faltar el material electoral, el Pleno del Consejo Nacional Electoral informará y tomará una decisión dependiendo de las circunstancias. Nosotros queremos simplemente decirles que tenemos esa alerta para Rusia y Bielorrusia. En estos 4 países en donde se puede suspender la votación, existen 700 personas empadronadas, según lo detalló la presidenta del CNE, Diana Tamaín. En Israel tenemos 293 compatriotas empadronados. En Nicaragua tenemos 87 empadronados. En Rusia tenemos 441 empadronados. Y en Bielorrusia, 34 empadronados. Finalmente, la decisión de si se suspende o no la votación en estos 4 países se tomará la mañana de este viernes, informó Valeria Navarro. Inició la jornada electoral con el sufragio de las personas privadas de su libertad que no cuentan con una sentencia ejecutoriada. Este jueves 12 de octubre acudieron a las urnas en las diferentes cárceles del país. El Salón de la Democracia fue el punto de partida para el reparto de los kits electorales en la provincia de Guayas. Desde esta sede salieron los camiones portando los bultos escoltados de cerca
por miembros de las Fuerzas Armadas, encargados de velar por la seguridad en el proceso. Nosotros como Fuerzas Armadas encontramos alrededor de 150 miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran custodiando los exteriores e interiores del proceso electoral en los diferentes centros carcelarios de la ciudad de Guayaquil. Este proceso inicia para nosotros el jueves y concluye el lunes en la mañana. De acuerdo al mandato constitucional y a lo que prevé el Código de la Democracia, hoy se da inicio a la jornada electoral. Empezamos con el voto de las personas privadas de la libertad, a efectos de que puedan cumplir con el derecho al voto. A nivel nacional se habilitaron 62 juntas receptoras del voto en 35 cárceles para atender a 4.756 privados de la libertad. De esa cifra, Guayas registra más del 50%, es decir, un total de 2.484 ciudadanos que ejercieron su derecho al sufragio desde la prisión. Al garantizar la participación política de las personas privadas de la libertad, abrimos la puerta para que sean parte activa de la sociedad. Cabe destacar que este es un derecho al que acceden los ciudadanos que se encuentran en prisión, pero que no cuentan con una sentencia condenatoria. Previamente se ha coordinado con el tema de la cedulación para que puedan contar con su documento de identidad que les permita ejercer este derecho. La jornada culminó a las 17 horas. En ese momento se cerraron las urnas y los bultos retornaron a las delegaciones provinciales a la espera del domingo, cuando se proceda con la apertura para el conteo junto a los resultados generales. El día domingo, cuando inicie el proceso de escrutinio a cargo de la Junta Provincial Electoral, estas urnas sean las primeras que sean aperturadas y poder contar con estos votos. Informó José Morales. Vamos con lo anunciado. Este fin de semana el Registro Civil vuelve a brindar atención en horario ampliado para quienes necesiten obtener la cédula nueva y ejercer su derecho al sufragio. Hasta la mañana de este jueves, las dependencias del Registro Civil Nacional en el centro de Guayaquil lucían con afluencia normal, pero se estima que al llegar el fin de semana, esa presencia se incremente debido a quienes buscan obtener la cédula, requisito único para ejercer su derecho al sufragio. En relación a la primera vuelta que se realizó, tuvimos aproximadamente entre sábado y domingo un aproximado de 4.000 personas que esperamos mantener esa capacidad para esta jornada de segunda vuelta. Por ese motivo, este fin de semana la entidad atenderá en horarios ampliados para facilitar a quienes no lo pueden hacer de lunes a viernes por motivos de trabajo. Van a ser el sábado 14 de octubre de 8 de la mañana a 2 de la tarde y el domingo 15 de octubre de 8 de la mañana a 12 del día. Para estos horarios vamos a tener atención aquí en la zona en 6 agencias, las cuales son Guayaquil Centro, Norte Sur, Durán, Daule y La Puntilla. Es necesario que previamente usted obtenga su turno mediante la plataforma online del Registro Civil y con ese recibo se podrá acercar a las dependencias. Previamente al turno, el pago. Esto lo puede hacer mediante 2 canales, los cuales son el pago en nuestra banco corresponsal o también lo puede hacer en línea a través de nuestra plataforma www.registrocivil.gov.es. Genera en línea el pago con el comprobante, procede a realizar lo que es el agendamiento de turno. Informó José Morales. Estamos de regreso con temas internacionales. El ejército de Israel volvió a atacar centros de operaciones de Hamas en Gaza. Los bombardeos alcanzaron residencias que utilizaban los terroristas para operar, así como una sala de situación de control que vigilaba y rastreaba la actividad de las fuerzas de defensa de Israel. El vuelo humanitario para evacuar a ecuatorianos en Israel será el sábado 14 de octubre con una capacidad para 260 personas. Además, el viceministro de Movilidad informó que no hay registro de algún ecuatoriano fallecido por la guerra en Medio Oriente. Así finalizamos, queridos amigos. Como siempre, es un placer contar con su gentil sintonía. No cambien de canal
porque ya está con nosotros el señor Guachito Sánchez con el mejor programa deportivo del país, Copa. Mi querido Guachito, siempre es un gusto, qué placer, buenas noches.